Este testimonio viene a ustedes para mostrarles la verdad sobre el infierno, pero primero, debo mencionar varias cosas, preguntas que podrían estar en sus mentes. La primera pregunta la haría yo mismo, si fuera el oyente. Preguntaría, ¿cómo sabes que no fue un sueño malo lo que tuviste o una pesadilla? Quiero establecer 2 puntos. Primeramente, yo salí de mi cuerpo. Cuando regresé, vi mi cuerpo tirado en el piso, y por lo tanto estoy seguro que fue una experiencia fuera de mi cuerpo. Algunos cristianos han dicho, ningún cristiano puede salir fuera de su cuerpo. Pero eso no es verdad. En 2 de Corintios 12:2, cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, él dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Por lo tanto, si él no lo sabía, significa que es posible. También él dijo en el verso 1 que pudo haber sido una visión, así que creo que esto puede clasificarse como una visión. En Job 7:14 dice, me asustas con sueños, y me aterras con visiones. Y eso fue definitivamente lo que el Señor hizo, me aterrorizó con una visión. Viví una experiencia que cambió por completo mi vida y hoy quiero compartirla. Procuren escuchar mi historia completa y luego juzguen ustedes. Mi esposa y yo fuimos al culto de oración del domingo en la noche, al cual siempre asistimos con nuestros pastores, y luego regresamos a casa como cualquier otra noche normal y nos preparamos para ir a dormir. A eso de las 3 de la madrugada, fui tomado. No supe cómo llegué allí hasta que regresé, y el Señor me explicó. Pero me encontré tirado en la celda de una prisión, como cualquier celda que usted se pueda imaginar, con paredes de piedra, barrotes en la puerta, pero yo no sabía en dónde estaba. Yo solo sabía que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero seguía vivo. Hubo luz en aquel cuarto por un breve instante y creo que la presencia del Señor estaba allí para que yo pudiera ver aquel escenario. Pero luego todo volvió a oscurecer. En Isaías 24:22 dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Y yo estaba en una celda de prisión en ese momento. Y Job 17:16 dice, a la profundidad del Seol descenderás. Me vi en una celda y estas 4 criaturas estaban allí conmigo. En ese momento yo no sabía que ellos eran demonios, porque fui llevado allí como una persona inconversa. Dios quitó de mi mente que yo era salvo. No supe por qué, pero Él me lo explicó en el camino de regreso. No sabía lo que eran estas criaturas, pero eran enormes, de casi 4 metros de alto. Todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. Era realmente enorme. El otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo. Tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies, y todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. Era una criatura horrenda, muy horrenda. Ellos maldecían a Dios todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué estas criaturas maldicen a Dios? ¿Por qué odian tanto a Dios? Entonces ellas volvieron su atención hacia mí. Yo sentí que me tenían el mismo odio que le tenían a Dios. Y pensé, ¿por qué me odian? Yo no les he hecho nada. Pero ellos me odiaban con un odio que yo nunca había percibido en la tierra. Mucho más allá de toda habilidad que el hombre tenga para odiar. Ellos definitivamente me odiaban. Y supe que habían sido asignados para torturarme. Hay algunas cosas que voy a decir, que no sé cómo las supe. Es como si en el infierno tus sentidos estuvieran más agudizados. Estás más consciente de lo que estás en tu cuerpo físico aquí. Yo estaba más consciente de las distancias, del tiempo y de muchas otras cosas. Una de las cosas que sabía era que ellos fueron asignados para torturarme para siempre en ese lugar. Me di cuenta de que estaba acostado en el piso de la celda y que no tenía absolutamente ninguna fuerza en mi cuerpo.
Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo moverme? ¿Qué me está pasando? Yo estaba consciente de que a mi esposa y a mí nos gusta ejercitarnos, lo sabía, pero no tenía fuerzas, estaba indefenso allí tirado. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared, como quien coge un vaso y lo tira contra la pared. Así de liviano era yo, o así de fuerte era él. Cada hueso de mi cuerpo se rompió, lo sentí romperse. Sentí dolor, y allí, tirado en el piso, comencé a clamar por misericordia. Pero estas criaturas no tenían ninguna misericordia, absolutamente ninguna. Uno me levantó, y el otro con sus aletas afiladas rasgaba mi carne en hilachas y la arrancaba de mí, sin ningún cuidado por este cuerpo que Dios formó tan maravillosamente. Era un odio tan intenso contra mí y yo me preguntaba por qué estaba vivo, por qué estaba pasándome esto. No podía entender por qué no estaba muerto. La carne colgaba de mi cuerpo en hilachas, pero no había agua ni sangre, solo carne colgando, porque la vida está en la sangre y no hay vida en el infierno. Tampoco hay agua en el infierno. En Isaías 14:9-10 dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Todos ellos darán voces, y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros. El Salmo 88:4 dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Nosotros sabemos que el diablo tiene fuerza, porque la Biblia registra que había un endemoniado corriendo por los sepulcros. Marcos 5:1-4 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. Ellos no lo podían amarrar, porque él rompía las cadenas en pedazos. Él era solo un hombre con fuerza demoníaca. También entendí que ellos tienen 1000 veces la fuerza del hombre. Y yo, si hubiera tenido mi fuerza natural, no hubiera podido contra ellos. Yo estaba a su merced y ellos no tenían ninguna misericordia. Los demonios rigen tu vida en el infierno. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de la carne quemándose, a sulfato, así era el olor de los demonios. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida o huevos podridos y leche dañada, y todo lo que usted se pueda imaginar, solo que 1000 veces peor. Era tan tóxico, que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo, morirías. Yo me preguntaba por qué permanezco vivo con este olor. Era tan horrendo, pero no puedes morir. Tienes que soportarlo. Ellos maldecían a Dios con profanidades. Esto se menciona en Ezequiel 22:26. He sido profanado en medio de ellos. Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. La palabra profanar significa degradar con un lenguaje vulgar y blasfemo. Las torturas que ellos me hacían están mencionadas en Deuteronomio 32:22-24, donde dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Eso fue lo que les hicieron a los judíos, eso fue lo que ellos hicieron en lo natural, pero ¿de dónde sacaron esa idea? La sacaron del infierno. Porque eso es lo que los demonios hacen. Y en cuanto a la misericordia, solo hay misericordia en el cielo, porque la misericordia viene de Dios. El diablo no conoce la misericordia. Él está totalmente en contra de ella. Salmo 36:5 Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Definitivamente no está en el infierno.
Salmo 74:20 dice, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Es un lugar cruel, miserable y horrible que tienes que soportar. Otro punto importante es que Dios hizo a la humanidad la más alta forma de su creación y estos demonios son la forma más baja. Como humanos nosotros trabajamos duro para salir adelante en la vida, nos superamos y estudiamos. Y en el infierno tu vida está regida por los demonios. Estas criaturas tienen un consciente intelectual de cero. Son absolutamente ignorantes. Lo único que saben es odiar a Dios y a ti, y torturarte. Eso es todo lo que ellos saben hacer. Ellos controlan tu vida y no puedes hacer nada para evitarlo. Hay escrituras que hablan acerca de eso. Hay escrituras que dicen acerca de la humillación que tú tienes que soportar, saber que esa cosa va a controlar tu vida y no la puedes detener. Era una cosa horrible, tener que ser manipulado por esas criaturas que no tienen ninguna misericordia de ti. Yo estaba tirado en la celda y se puso oscuro, muy oscuro. Quiero decir, tinieblas cual nunca antes yo había sentido, y yo he estado en cuevas, en profundas minas de hierro en Arizona, y esas eran tinieblas que usted no puede imaginarse. De alguna manera, logré arrastrarme fuera de la celda, aparentemente ellos me dejaron hacerlo, y yo sabía dónde quedaba la puerta. Así que me arrastré hacia ella y cuando sentí que había salido fuera de la celda, miré en una dirección y todo era oscuridad. Todo lo que se escuchaba eran gritos. Billones de personas gritando en este lugar. Yo supe que eran billones, era un ruido muy fuerte. Si alguna vez has escuchado a alguien gritar, es algo muy molesto, ¿no crees? Pues cuando escuchas billones de personas gritando, puedes imaginar cómo esto afecta tu mente, no puedes soportarlo, deseas taparte los oídos pero es tan penetrante que no puedes evitar escucharlos. Y el miedo que te sobrecoge es increíble, porque está dominado por el miedo, pues no hay presencia de Dios en ese lugar. De modo que tienes que soportar el miedo, el tormento y la total oscuridad donde no puedes ver nada, ni siquiera puedes saber lo que viene en contra de ti. Y la Escritura habla acerca de esas tinieblas en el Salmo 88:6 donde habla de tinieblas en lugares profundos. Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Judas verso 13 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En ese lugar hay una oscuridad que se puede sentir. Tú puedes sentir las tinieblas. Y el temor, debo decirte, era tan poderoso que te atrapaba. Es como, ¿alguna vez has visto una película de terror donde se te eriza la piel, ese segundo? Si puedes tomarlo y multiplicarlo por 1000 y sostenerlo ahí, así es como estás todo el tiempo. El diablo es, definitivamente, el rey de los terroristas. Ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra, y pude ver unas llamas de fuego. Yo estaba como a 10 millas de ellas. Supe que eran 10 millas, y este hoyo de fuego medía como 3 millas de ancho. Las llamas aclaraban el horizonte lo suficiente para ver el panorama del infierno. Las tinieblas eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era color marrón, desolado. Quiero decir, ni una hoja verde. Nada de vida de ninguna especie. Solo piedras, suciedad y un firmamento oscuro. Había una niebla tóxica en el ambiente. Las llamas subían muy altas, y me permitieron ver el lugar. Hay una escritura en Deuteronomio 29:23 que dice, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, no hay vida de ningún tipo en el infierno. Es tan extraño estar en un mundo donde no hay vida como la disfrutamos aquí. Los árboles y el aire fresco y todo lo demás. Nada allí es absoluta mortandad. Y cuando hablo del calor, este era tan intenso, que no se puede describir.
Dice en Deuteronomio 32:22, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. En Judas verso 7 dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y el Salmo 11:6 habla de fuego, azufre y viento abrasador. Eso es lo que está pasando en el infierno. Es tan caliente. Todas estas cosas deberían matarte, pero no mueres, sino que tienes que continuar soportando todas esas cosas. Yo quería paz mental para alejarme de esos gritos y salir de allí, como cuando tú quieres regresar a casa luego de un día ruidoso y difícil. Pero allí tienes que soportar todos esos gritos y tormentos. Y nunca jamás puedes librarte de ellos. Nunca. Isaías 57:21 dice, no hay paz para los impíos, dice el Señor. También estás desnudo en el infierno. Esta es otra de las cosas que tienes que soportar, algo vergonzoso. Y hay una escritura que habla de la vergüenza y se encuentra en Job 26:6 y dice, el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Eso significa que Dios puede ver dentro del infierno. Así que es observable para él. Pero también estás desnudo en el infierno, simplemente otra vergüenza que tienes que pasar. No hay agua en el infierno. No hay humedad en el aire. Es totalmente seco. Te sientes desesperado por una gota de agua, tan solo una. Una gota, pero ni siquiera tienes eso. Es difícil imaginar cuán seca tu boca está. Si puedes imaginarte corriendo en un maratón a través del Valle de la Muerte con algodón en tu boca y permanecer así para siempre. Seco, absolutamente desesperado por una gota de agua. Uno de los demonios me agarró, me arrastró de regreso a la celda y comenzó a atormentarme otra vez. Realmente odio hablar sobre esto, porque no deseo recordar el tormento. Pero ellos comenzaron a apretar mi cráneo y un demonio me agarró y trató de aplastar mi cabeza. Yo gritaba y rogaba por misericordia, pero no había misericordia. Para entonces, uno de ellos agarró mi brazo y el otro mi pierna. Estaban a punto de arrancar mis piernas y brazos. Entonces pensé, no puedo soportar esto, y de repente algo me agarró y me empujó fuera de esta celda. Yo sé que fue el Señor, pero en ese entonces no lo sabía. Yo estaba allí como un inconverso. Así que no sabía estas cosas. Yo fui allí como si nunca hubiera aceptado al Señor. Luego fui puesto cerca del fuego que había visto. Estaba parado en la orilla del hoyo y debajo de la caverna. Era como una cueva gigante, como un túnel hacia arriba. Y junto al fuego podía ver a través de las llamas lo suficiente para ver los cuerpos, personas en el fuego, gritando por misericordia, quemándose en este lugar, y yo sabía que no quería estar allí. El dolor que había soportado era más que suficiente. Pero el calor y las llamas eran peor. Y estas personas estaban implorando salir de allí. Había una enorme criatura vigilando en el borde del hoyo. Las personas se trepaban tratando de salir, pero eran empujadas de nuevo al fuego. A ninguno se les permitía salir. Y yo pensé, oh, este lugar es tan horrible y espantoso. Todas estas cosas sucedían al mismo tiempo. Tienes sed, hambre, estás exhausto y tampoco puedes dormir en el infierno. Necesitas dormir, tal como lo necesitamos ahora, nuestro cuerpo necesita reposar. En Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche, no puedes dormir. ¿Puedes imaginarte cómo será eso? Y en Zacarías 9:11 dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. No hay absolutamente ninguna agua en el infierno. Yo sabía que la ubicación del infierno era en el centro de la tierra. Allí es donde está. En el centro de la tierra. En Efesios 4:9 habla de que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Más tarde la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esto será después del juicio, pero ahora mismo el infierno está en la tierra.
Yo estaba en la orilla de un lago de fuego, y vi todos estos demonios alineados a lo largo de los pasillos, de todo tamaño y forma, cada clase de horribles y deformes criaturas que usted pueda imaginar. Todas estas criaturas estaban torcidas y deformes. Enormes, pequeños, había arañas enormes, ratas, serpientes y gusanos, y la Biblia habla acerca de los gusanos en Isaías 14:11. Allí hay toda clase de criaturas abominables. Por todos lados. Y parecían estar encadenadas a las paredes. Me preguntaba por qué estas cosas estaban encadenadas a las paredes. No lo comprendía. Hay una escritura que se encuentra en Judas verso 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así que quizás fue eso lo que vi. No sé, pero eso fue lo que pareció ser. Yo me alegré porque no quería que ellos me alcanzaran. Todos ellos me odiaban con pasión. Otra cosa que yo no podía entender era que ellos no eran simples criaturas. Sentían odio hacia la humanidad. Por tanto, me alegré de que estuvieran encadenados a la pared. Comencé a ascender de esta caverna, este túnel, y dejar las llamas, así que se hizo más oscuro, pero podía ver todos los demonios a lo largo de las paredes. Ellos tenían un poder asombroso. Yo me pregunté quién podría pelear contra estas criaturas. Nadie puede pelear contra ellos. Pero ese terror era tan aplastante que ni siquiera podía soportar tolerar el miedo. Pero lo peor de todo en el infierno, peor que los tormentos y demás, era que yo entendía que la vida seguía su curso aquí en la tierra, y que las personas aquí, la mayoría de ellos, no tenían idea de que ese mundo existe aquí abajo. Ellos ni siquiera saben que hay un mundo real aquí abajo y que hay billones de personas sufriendo e implorando por una oportunidad para salir de allí, pero ellos nunca tienen oportunidad de salir. Ellos están molestos consigo mismos por no haber tomado la oportunidad de recibir a Jesús. Están atascados allí para siempre. Esto es lo peor del infierno, no hay absolutamente ninguna esperanza de salir alguna vez. Yo entendía eso. Yo podía entender y comprender lo que es la eternidad. Nosotros aquí no podemos comprenderlo a cabalidad. Pero yo lo entendía, y sabía que estaría allí para siempre y que no tenía esperanza de salir. Yo pensaba en mi esposa, que nunca podría regresar a donde ella estaba. Yo siempre le decía que si alguna vez nos separábamos por un terremoto o alguna catástrofe, yo la encontraría a ella. Y yo no podía llegar a donde ella estaba, nunca la volvería a ver, y ella no tendría idea de dónde estaba yo, nunca más podría volver a hablar con ella. Ese pensamiento me molestaba terriblemente. No había esperanza en este lugar, nunca sales de allí, ¿entiendes? Nunca puedes salir de allí. Aquí en la tierra siempre hay esperanza. Aún las personas en los campos de concentración tenían una esperanza de salir o de al menos morir para escapar sus circunstancias. Para entonces, iba subiendo por el túnel, aterrorizado y totalmente perdido, con miedo a estos demonios, cuando de repente, Jesús apareció. Alabado sea el Señor. Jesús apareció. Una luz brillante alumbró todo el lugar, yo solo veía su silueta, una silueta de hombre, pero no podía ver su rostro porque era muy brillante, y yo caí de rodillas y me derrumbé, no podía hacer nada, sino adorarlo, adorarlo. Estaba tan agradecido. Solo un segundo atrás estaba perdido para siempre, y ahora de repente, estaba fuera de aquel lugar, porque ya yo conocía a Jesús. Aquellas personas no pueden salir porque no eran salvas. Yo sabía y entendía que no había salida de aquel lugar. Solo por medio de Jesús puedes evitar ir a ese lugar, Él es el único camino. En Apocalipsis 1:16-17 dice que cuando Juan fue al cielo, él vio a Jesús y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Ahora tú piensas que le harás millones de preguntas,
pero cuando estás frente a Él, lo único que puedes hacer es adorar su santo nombre y darle gracias por haberte salvado. Cuando recobré mi compostura lo suficiente como para formular un pensamiento, no creo que haya verbalizado la pregunta, simplemente lo pensé. Y el Señor me contestó: ¿quieres saber por qué te he enviado a este lugar, no es así? Y Él me dijo: porque la gente no cree que este lugar existe, aún algunos de mis hijos no creen que este lugar es real. Yo estaba asombrado por sus palabras. Pensaba que todo cristiano creía en el infierno. Pero no todos creen en un infierno literal. Entonces le dije: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pero Él no me respondió a esta pregunta. No tengo idea de por qué Él me escogió a mí para ir allí. Y no sé por qué, pero Él no me contestó esa pregunta. Él me dijo: ve y diles que yo desprecio este lugar, que no es mi deseo que uno de mi creación vaya a este lugar, ninguno. No hice esto para el hombre. Esto fue hecho para el diablo y sus ángeles. Tienes que ir y decirles: te he dado boca para hablar, tú ve y diles. Y yo pensé para mis adentros: pero Señor, ellos no me van a creer, ellos van a pensar que estoy loco o que tuve un sueño malo, ¿no pensarían ustedes eso? Entonces el Señor me respondió y me dijo: no es responsabilidad tuya convencerlos, sino del Espíritu Santo. Tú ve y diles. Para mis adentros, dije: sí, Señor, absolutamente, tengo que ir y decirles. Tú podrás preocuparte y temer lo que los hombres van a pensar de ti, pero tú solo tienes que ir y hacerlo, y dejar a Dios el resto. Y le dije: Señor, ¿por qué esas criaturas me odian tanto? Y Él me dijo: porque tú estás hecho a mi imagen, y ellos me odian a mí. El diablo no puede hacer nada contra Dios, él no puede herir a Dios como tal. Pero él puede dañar a su creación. Y es por eso que el diablo odia a la humanidad, los engaña, los lleva al infierno, les inflige enfermedades, todo lo que pueda hacer para dañar la creación de Dios. Dios fluía en mis pensamientos. Yo estaba inundado de pensamientos. Él me permitió tocar un pedazo de su corazón y sentir cuánto Él ama a la humanidad. Fue increíble. Yo no podía sobrellevarlo. Era tan absoluto, el amor que Él tiene por la humanidad, que tú no puedes soportarlo en tu cuerpo. Nosotros amamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pues ese amor no puede compararse con el amor que Dios tiene para nosotros. Su amor es infinitamente mayor que nuestro amor y nuestra habilidad para amar. Él me permitió tocar un pedazo de su corazón y pude sentir la tristeza que le provocaba que su creación vaya a ese lugar. Él también me dijo: diles que vengo muy, muy pronto. Y otra vez me repitió: diles que vengo muy, muy pronto. Ahora bien, ¿qué pueden decirme sobre lo que he experimentado? ¿Se trató de un simple sueño?